Con tres túnicas, el saco escrotal estaba la vaginal. ¿Está la piel? Ajá. ¿Quién se quiere? La vaginia más adelante. ¿Ah? Albuginia no. Ajá. Sí, me acuerdo. Tres. Sí, me acuerdo. Recuerda que teníamos, todo el mundo conoce los sacos escrotales. Teníamos que me formaba dos sacos internamente. ¿Cómo se llamaba? Una túnica anticicela o no, la vaginal. No, la vaginal no pasa nada. Ay, ¿Verdad? Y entonces, dentro de cada bolsita teníamos los testículos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces ahora, cada testículo que estaba envuelto tenía una capa externa que era una bolsa más grande. Y luego otra completamente de ellos. ¿Quién me recuerda? La vaginal. La La de la vaginal. no. La que forma esta bolsa grande es la túnica vaginal. ¿Lo dijiste? Albuginia. Esa es la que es completamente pegada. Entonces, cuando ustedes sacan los testículos para hacer una revisión, ustedes ven que el testículo tiene ese movimiento, ¿verdad? Sube y baja. ¿Quién permite ese movimiento sube y baja? La túnica vaginal, ¿verdad? Que la túnica vaginal viene de, ustedes recuerdan, todo el mundo recuerda el peritoneo, ¿verdad? Y recuerdan los canales inguinales, ¿verdad? Y recuerdan que cuando los testículos, ¿recuerdan dónde se forman los testículos? Cuando somos fetos, ¿dónde están los testículos? ¿En qué parte? Aquí está el riñón, caudal del riñón, se forman los testículos, ¿verdad? Entonces, luego exactamente, horas antes del parto, durante el parto, días después del parto, los testículos bajan, pongamos que esta es la pared abdominal, y aquí vienen los canales inguinales. Entonces, los testículos bajan, atraviesan el canal inguinal y se posicionan en el saco escrotal, ¿verdad? Entonces, en ese, ustedes recuerdan que el abdomen tiene el peritoneo revistiendo, ¿verdad? Entonces, cuando el testículo pasa por aquí, lo que hace es empujar el peritoneo por el saco escrotal, por el agujero inguinal, y entonces se lleva empuja el peritoneo cuando él va bajando. Entonces, el peritoneo termina envolviendo, que es lo que le llamamos la túnica vaginal, ¿verdad? Entonces, ese movimiento que tienen los testículos cuando se palpan, que suben y bajan, esa flexibilidad, se la da esta aquí, ¿verdad? No sé ustedes, ¿recuerdan el músculo cremaster? ¿Qué era el músculo cremaster? Es como el que sube y baja el que otro lado. Ajá, exactamente. Le pasa la temperatura vital corporal, el testículo sube o baja. Entonces, ¿qué es lo el cremaster a quién sube realmente? A la vaginal. A la túnica vaginal. No tiene amarrado el testículo en sí, sino lo que hace es subir y bajar la túnica vaginal. Pero entonces, ese movimiento de los testículos es porque no está, hay una separación entre el arto y la vaginal como tal. Altas transversas en algún momento. Entonces cortan piel y cuando sale la primera bolsita, que uno corta aquel estuchita blanca y ya sale el testículo. Entonces, esa telita blanca que ustedes cortan en la túnica vaginal. Luego ya sale el testículo y ese testículo es la que tiene pegada completamente la otra. Albuginia. Pero claro. Profe, y una pregunta, eso que usted decía del peritoneo, ¿verdad? Que es como que se alarga. Entonces ese huequito que hay, digamos, esa prolongación se Sí. queda así. Ajá. Entonces ¿Esto qué te referís? Exacto, sí, digamos, eso nunca se cierra. El anillo. Ahora no, digamos, el canal inguinal tiene, pongámosle 2 centímetros de diámetro cuando lo hacemos. ¿Para qué? Para que los testículos puedan pasar. Luego el canal inguinal de ese tamaño pasa a ese tamaño, ¿verdad? Porque al final, ¿cuáles son las estructuras anatómicas que pasan por ahí? ¿Cómo se llama? El plexus pampiniforme, que sería la vena y la arteria testicular, ¿verdad? Y el nervio testicular, que son los que le llevan la sangre al esto aquí, cordón espermático, recuerden, los conductos. Entonces, ese es el testículo, ¿verdad?
a la par del testículo tenemos el epidídimo, ¿verdad? Entonces tenemos la cabeza, cuello y el cuerpo y cola, ¿verdad? Y de ahí sale un tubo. ¿Recuerda cómo llamamos el tubo? Todo El diferente. deferente, ¿verdad? Entonces el deferente es el que lleva los espermatozoides desde el saco escrotal, entra por el canal inguinal, supongamos que aquí en la pelvis, ¿verdad? Entonces el conducto deferente agarra los espermatozoides y los lleva a la cavidad pélvica para que se unifiquen con las glándulas anexas y el pene para la eyaculación, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las estructuras que pasan por este hueco? El conducto deferente, la vena o la arteria y el nervio espermático. ¿Quedó claro? Entonces, el signo nacido es de este tamaño para que pueda bajar los testículos, luego se reduce el diámetro para solamente para hacer esas estructuras. Nunca se llega a cerrar porque ocupamos que haya esas estructuras ahí. ¿Quedó claro? ¿Han escuchado hablar de la hernia inguinal? Es porque este hueco nunca cierra o antes de cerrar, poco de intestino pasa por ahí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que el peritoneo que estaba aquí forrando termina siendo prolongándose, entonces los órganos de cavidad peritoneal pueden meterse dentro. ¿Está claro? ¿Sí? Eso por un lado. ¿Cuáles eran las células del testículo? ¿Se recuerdan? Sertoli y ¿qué hacían? Sertoli era producir semen. Ah, La producir semen era. Bueno, se producía testosterona. ¿Verdad? ¿recuerdan estas? Ajá. ¿Para qué sirve? Una para Y si ustedes recuerdan en anatomía yo les decía, eso lo relacionábamos con las células de Sertoli y eso lo relacionábamos con las células de Leydig. ¿Se recuerdan? Entonces, ¿qué hacía estas en Sertoli y qué hacía estas en Leydig? La producción. maduración. ¿Quién hace qué? La de Leydig era folio hormonal, ¿verdad? Ah. Esas tenían Ah. hormonal. Las de Leydig producen la testosterona, ¿verdad? Y ya sabemos las funciones de la testosterona. ¿Sí? ¿Para qué sirve la testosterona? Primero da la apariencia de poder de macho, ¿verdad? Es que te muestro. ¿Qué más? La producción. Bueno, pero hay procesos fisiológicos como la detección de célula hembra, el Y, sí. ajá. Y y contribuye con células de Sertoli para que produzcan los espermatozoides. Entonces, estas células son las que producen los espermatozoides, ¿verdad? Pero para que ellas trabajen ocupan varias cosas. Dentro de ellas, la FSH, dentro de ellas, testosterona. Todo esto son estimulados hormonalmente para que se dé todo el proceso de fabricación de las células reproductivas del macho. ¿Sí? ¿Sí recuerdan ese detalle? Las glándulas anexas, ¿cuáles eran? La próstata y la Próstata, vesícula, vesículas seminales, las ampollas, Seminíferas. miníferas. Seminíferas, ¿no? digamos, las ampollas de los ductos, ampollas, es que les falta una. Los bulbos aquí de una plana, sí. La ampolla parte bulbobraquídeo, no, la ampolla parte recupero bulboletrales. ¿Y para qué sirven las glándulas anexas? Yo me acuerdo ¿Quién tiene qué? Pero ¿cuál tiene qué? la próstata producía líquido prostático para que cuando la eyaculación cae a vagina el pH no se aumentara. ¿Y qué más? ¿Qué más recuerdan? Una sección que les añadía como Vamos por partes. ¿El todo cuál es quién? ¿Qué? ¿El todo cuál es quién? Próstata, creo. Dijimos cuatro. Ajá. Las ampollas, las vesículas, la próstata y la recupero. Creo que ¿El todo cuál es quién? la recuperación de perros, más que todo, ¿no? El toro no es ampollas y vesículas. Sí, mano. No creo que todos los chicos. Yo creo que eran todos en la próstata. Y el toro y el caballo tienen las cuatro. Hasta ajá. El cerdo no tiene las ampollas, ¿verdad? El
perro tiene próstata y el gato prostatarina. Uretrales o glandes. Pero claro, ahora sí, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirven las ampollas? Es para producir líquido preseminal, ¿cierto? No, es que son líquido preseminal. Digamos, las especies que tienen Cooper, y esa es la que produce líquido preseminal. ¿Y cuál es la función del líquido preseminal? Básicamente es neutralizar la orina que puede, el resto de orina que puede estar en la uretra del macho para que no haya muertos spermatozoides cuando va bajando el seno. Esas son las ampollas. No, esas son las Cooper. Las especies que tienen Cooper son las que producen el líquido preseminal y lo que hacen básicamente es limpiar la uretra del macho para cuando salga el semen vaya tranquilo, ¿verdad? Ahora, si alguna especie no tiene Cooper, esa función lo haría la que tiene. En el caso de los perros, cuando tienen próstata, pues la próstata es la que secreta ese líquido preseminal que hace esa función. Claro. Las ampollas, ¿para qué sirven? Básicamente son órganos de almacenamiento de captación de los espermatozoides. El espermatozoide viene del testículo, pasa por el conducto deferente y llegan y se comienzan a acumular en las ampollas, ¿verdad? Y luego ahora sí, depende de la especie, se forma la eyaculación, ¿verdad? El semen. Entonces, ¿de qué se va a formar el semen? De contenido prostático o contenido vesicular. Depende de la especie que lo tenga, ambas producen líquido y lo hacen descargar dentro de la uretra para formar la eyaculación. Entonces, ¿para qué sirve el líquido prostático? ¿Para qué sirve el líquido seminal de las vesículas? Para limpiar el canal. Entonces, terminan de limpiar el canal, traen los nutrientes, digamos, la fructosa que ocupa el espermatozoide, por ejemplo, básicamente es para nutrir al espermatozoide para lograr atravesar el canal viscoso. ¿Quedó claro? ¿Sí? El pene y prepucio, ¿recuerdan las partes del pene? Glande, la parte cardiac, ¿verdad? Y el cuerpo. Ahora, internamente, ¿qué estructuras teníamos? Bueno, algunas están por encima de los perros, ¿De los opinianos? La uretra del centro, porque los machos tenemos la uretra dentro del pene, ¿verdad? Entonces, como las hembras tienen un segmento expuesto. Profe, ¿cómo era que se llamaba la S de los ovejas? ¿Qué es? Que tiene como la prepucio, me parece. El esperma. ¿La S o el...? No, yo le digo, parece una S, pero... el apéndice se llama, se puede llamar de prolongación uretral o apéndice vermiforme, que es como un pellejito, ¿verdad? Que se extiende desde la Eso lo que hace es guiar el seno, ¿verdad? Lo que hace es mejorar la puntería hacia el seno. El chiste es que aproxima más al seno, entonces cuando está cae más directamente. Profe, yo escuché que antes la gente creía que era un parásito, se lo cortaban. Había gente que antes se lo cortaba, ¿verdad? De hecho, digamos, como es estrecho, se han escuchado hablar de los cálculos, ¿verdad? Pues, si ustedes recuerdan, el pene del carnero es como un piquillo así, ¿verdad? Pues le sigue un microtubito que es el apéndice vermiforme. Pues aquí es el sitio ideal de obstrucción en el caso de las. Entonces, exponen el pene, el apéndice erecto y van a ver las piedrillas ahí obstruidas. Y toda la gente se lo cortaba. Como ven la piedra ahí, le daba muchísimo. Y eso ya cicatrizado después se queda obstruido. No se corta, ¿verdad? Ahora, así por fuera, pero por dentro, ¿qué estructuras en el pene? Ahí sí van a O sea, es un corte transversal. Cuerpos esponjosos. Teníamos, ¿y qué más? Carnosos. Esponjoso. Tenían los cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso, ¿verdad? Y en el medio del cuerpo esponjoso venía la uretra, ¿verdad? ¿Cuál es el chiste de los cuerpos cavernosos y esponjosos? Entonces, cuando se da la erección, el chiste es que estos reciben gran aporte sanguíneo de la arteria peniana, y entonces es donde viene la erección, ¿verdad? ¿Qué es lo que cambia entre especies? La cantidad de tejido fibroso que puedan tener dentro de los cuerpos cavernosos y cuerpos esponjosos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos, han visto el pene de un caballo completamente flácido, ¿verdad? Entonces, ocupa un gran aporte sanguíneo para que se dé la erección. Entonces, ustedes recuerdan el pene de un carnero, de un toro o de un cerdo, ¿verdad? Tiene cierta rigidez porque ya ellos tienen cierto aporte o cierta cantidad de tejido fibroso, entonces ya es, por decirlo de una forma, medio directo, ¿verdad? Lo que ocupan es un gran aporte sanguíneo para que se dé la erección, ¿verdad? En los perros y los gatos, ¿quién le da la rigidez al pene para la penetración? El hueso peniano, ¿verdad? ¿Cuál era la parte, cuando el aporte sanguíneo que se da dentro del pene, recuerdan cuál era la estructura del pene
de los perros que se llenaba de sangre. Los bulbos requisitos. Los bulbos. No. Estos son los bulbos raquídeos. Eso no va incluido ahí. O sea. Bulbo raquídeo, ¿de dónde es? Entendemos. El bulbo, pero no. Supongamos que ese es el pene del perro, ¿verdad? En la base tenía un par de bolsitas que se llaman los bulbos penianos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el chiste? Cuando el perro penetra en la perra, dentro de la vagina, ese aporte sanguíneo que sufren todas las otras especies, el perro lo sufre, pero a nivel de los bulbos penianos, ¿verdad? El famoso que los perros se quedan pegados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los bulbos se llenan, entonces lo que generan es como un tapón que no puede echar atrás, ¿verdad? Pero el aporte sanguíneo básicamente es en esta parte de aquí, ¿verdad? Hay una pequeña aporte sanguíneo a nivel de pene, pero básicamente la elección que lo da es el hueso peniano, a diferencia de las otras especies, con mayor cantidad los caballos. ¿Pero claro? ¿Sí? Sí. ¿Qué me falta ahí? Profe, los huesos penianos lo que hacía también que en las cúpulas se quedaban. Ok, entonces digamos, en el caso de los perros, por ejemplo, la obstrucción, supongamos que el hueso viene en esa parte aquí, pero generalmente la obstrucción se da en la parte caudal del hueso peniano. Como el hueso no expande, vamos a echar un culo agarra la derecha, va bajando por fuerza y va expandiendo, pero llega un punto donde el hueso ya no está expandiendo. La obstrucción generalmente es caudal del hueso peniano en los perros. Eso está en la sonda, es como pica para pasarlo. ¿Quedó claro? Sí. Ok. Y aquí básicamente la misma historia que hablamos, recuerdan la historia que contamos de las hembras cuando no se peleaban, ¿verdad? Y el impacto económico y las peleas, ¿verdad? Y es la misma historia, ¿verdad? El que un macho no preñe, ¿verdad? Depende de un montón de factores. Y lo mismo que dijimos, ¿cuáles son los principales elementos? Entonces, si un macho no está preñando, ¿qué tengo que revisar? Antes de empezar en una infecciosa, ¿qué es lo que está teniendo? La misma retagina que desde hace 15 días, no recuerdo cuánto, de todos los problemas de infertilidad reproductivos que pueden tener las hembras, aplica para los machos. Profe, cuando uno revisa el examen en microscopio, que no es correcto, digamos, que quizás puede ser una deficiencia de minerales, ¿no? Un montón de cosas, nutricionales, minerales, manejo, ambiente, etcétera, etcétera. Pero la persona hay que ir a corregir. Ustedes hacen el examen andrológico, porque saben encontrar defectos, la reducción de la motilidad, por ejemplo, y hay que ir a pensar. Entonces, no solo lo digo que les dije la otra vez, no asocien solo enfermedades infecciosas, ¿verdad? O algo genético. Porque el problema es muchísimo más amplio y la misma retagina, ¿verdad? Mayoritariamente, ¿quién domina los problemas reproductivos? La nutrición humana. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta o comentario? Entonces aquí les pongo una serie de eventos, digamos, el chiste es que el macho existe para montar a la hembra para la penetración, la eyaculación y la fecundación, ¿verdad? Para eso es lo que Dios puso en esta tierra, ¿verdad? Entonces ahora sí, ¿cuándo fallan esas cosas? No solamente porque es un problema de testículos o de pene, ¿verdad? Sino hay un montón de situaciones que llegan a generar esos problemas. Me duele el dedo gordo del pie, difícilmente voy a poder montar. Me duelen las rodillas, no voy a poder montar. ¿Muy claro? Estoy flaco, estoy N cantidad de problemas. Entonces, cuando ustedes tengan machos que no logran preñar, hay que pensar en absolutamente todas las situaciones posibles. O sea, ahí le pongo un ejemplo de listas. Bueno, si saben que es el examen andrológico, ¿verdad? Más adelante en andrología ustedes van a entrar en el detalle. Pero el chiste del examen andrológico es valorar todas las características del macho, todas, que en mayor o menor grado influyen sobre la reproducción. ¿Por qué pongo a plomos y patas aquí? Porque si tiene problemas, ahí no preguntar. Porque parte del examen andrológico, o sea, el examen andrológico yo no lo puedo limitar simplemente a sacar el semen y el área de la reproducción. Porque puede ser que el semen sea perfecto, pero si con un clavo metido en la pezuña, ese dicho lo va a botar. Muy claro. Igual, ¿qué condición corporal dentro de este espejo? ¿Ah? Ejemplo, un animal muy gordo se le va a dificultar montar a la hembra, por ejemplo, o un animal muy flaco, condición 1 o 2, ni siquiera va a tener patas. ¿Está claro? Si sabemos el término de líquido, ¿verdad? ¿Han escuchado hablar algunos de esos términos aquí? Entonces, esos dos términos están relacionados con el acto del amor, ¿verdad? Entonces, impotencia puebundi está relacionada con que el bicho no logra montar, no logra tener una erección y una penetración. ¿Pero claro? Por ende no logra preñar. Por el contrario, el bicho logra tener la erección, logra penetrar a la hembra, pero no la logra preñar. ¿Está claro? Entonces, en le faltan las características físicas y fisiológicas de la penetración. En logra la penetración, pero en ambos
Ninguno previo. Pero Entonces, hay que ir a investigar qué es lo que está pasando. Ahí podría haber algún problema como en la LH, o sea, como que no se está produciendo testosterona o algo así, o... Podría ser. Pues digamos, él tiene buen líquido, logra montar a la hembra, logra reconocerla, ¿verdad? Y la penetra, pero no la preña. Puede ser que el semen esté fallando, ¿verdad? O viene poco semen, o el semen viene muerto, o viene con N cantidad de malformaciones, etcétera, etcétera. Y por consecuencia no logra preñar a la hembra. ¿Verdad? Entonces, mientras que ustedes entran en el detalle de eso, la idea es que vengan este concepto básico de qué es, cuando hablamos del macho, hablamos de andrología y el examen andrológico y todos los componentes que se relacionan con la evaluación del macho como tal. Que no solamente es ir a hacerle la extracción de semen y ver el semen en el microscopio, son un montón de factores relacionados. ¿Quedó claro? ¿Algún término de esos que lo conozcan? Azoospermia, isospermia. Concentración, me imagino que tiene que ser todo. Si sabes que es motilidad, ¿verdad? Sí. Él tiene que ir hacia una dirección, ¿verdad? No puede... Digo, los detalles los van a ver, tampoco soy experto en andrología, tengo años de que no hago esas cosas, pero hay dos tipos de motilidad: motilidad en masa y motilidad individual. Pero entonces, cuando ustedes ven en el microscopio, en masa. Cuando ustedes ven en el microscopio, ¿cómo hablamos de la motilidad en masa? Ustedes ven en el microscopio, ¿han visto cómo se mueven los, como cuando salen en las noticias en tele, cuando las parvadas de cereales? ¿Han visto que hay miladas de un árbol y se levantan y dan vueltas y vuelven a colocar? ¿Han visto eso? Sí. Que hacen como remolinos. Entonces, eso es lo que uno más o menos ve en el microscopio. Eso que todo el semen de la lámina, entonces ustedes ven ese movimiento como giratorio que hacen los bichos en masa, lo que se llama motilidad de masa. ¿Está claro? Y luego yo tengo que ir a ver la motilidad individual. El chiste es, en este dos, este es el espermatozoide, él siempre tiene que ir hacia adelante. Si el espermatozoide va girando, va dando vueltas o hacia el lado, eso no es lo correcto. Entonces la motilidad, primero, yo hice la motilidad de masa y luego la motilidad individual. ¿Qué es la motilidad de masa? ¿Qué tanto movimiento se demuestra en el nivel del microscopio todo el conjunto del eyaculado? Y cuanto más movimiento y más vueltas de, es mejor. Y luego la motilidad individual, entonces se seleccionan los bichillos y se revisa esa característica de siempre movimiento hacia acá. La concentración espermática, ya por especie están establecidos cuánto lo mínimo que tienen que existir los espermatozoides por ml, ¿verdad? ¿Qué serían estos? Azoospermia, que es que no se produce. ¿Qué hay? Y isospermia, que se produce poco. Y la morfología. Y aquí hay que hacer una foto de morfología. ¿Logran ver ahí? Se produce poco. Normales y defectuosos. Entonces, les digo, todos son detalles que se van a ver en andrología, ¿verdad? Entonces ya hay tablas establecidas de la cantidad y tipo de malformaciones que ustedes deberían encontrar o no deberían encontrar. Entonces ahí nada más para que tengan ejemplos. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Algo más de ahí? No. En las hormonas FSH, LH, testosterona. ¿Ustedes recuerdan? Habíamos hablado de esto, ¿verdad? Cuando vimos la hembra, hablamos de GNRH, ¿verdad? Que la producía el hipotálamo, y entonces se le mandaba hacia la hipófisis, entonces la hipófisis producía inicialmente la FSH y luego la LH. En el macho pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es la única diferencia? Que en la hembra actúa el ovario y el macho atrae los testículos, según lo vimos. Entonces, la GNRH también es una hormona del macho como tal. ¿Para qué? El hipotálamo estimula la hipófisis. La hipófisis libera esas de aquí. ¿Verdad? Y estas de aquí, ¿qué van a hacer? Van a ir a los testículos y en los testículos tenemos el dos de lado. Como los estrógenos. ¿Ah? O sea, como la hembra de los estrógenos. Como los estrógenos, solo que en este caso los Nunca para el ciclo, ¿verdad? ¿Ah? El ciclo nunca para, siempre está. No, de hecho, la literatura dice que esas son liberadas como cada 15 minutos. ¿Y por qué? O sea, cuando uno castra, en teoría se dejan de producir, ¿no es cierto? Sí. Digamos, la testosterona como tal. Ajá. ¿Y eso a qué se debe?
que están al remover los testículos. El cuerpo tiene dos órganos que producen estrógenos y testosterona. ¿Quiénes son? Ovarios. ¿Y quién más? Pues el macho. Yo produzco estrógenos. ¿Quién de mi cuerpo produce estrógenos? O ella produce testosterona. ¿Quién de ella produce testosterona? Las adrenales, ¿verdad? Una de las capas de las glándulas adrenales produce estrógenos y testosterona. ¿Está claro? Solo que en diferentes cantidades comparado con los testículos o con los ovarios, ¿verdad? Entonces, digamos, en el caso del macho y la hembra, cuando quitamos las gónadas, automáticamente quitamos la fuente principal de, en este caso, testosterona, que la hembra, los estrógenos secundarios. Y las consecuencias a nivel fisiológico de la no producción en esa cantidad de testosterona. ¿Veo claro? ¿Sí? ¿Las hembras como atacan eso? Esa diapositiva es exactamente la misma que les puse para la de hembra, no sé si la recuerdas, básicamente la misma de aquí, ¿verdad? Tenemos más información desde el punto de vista genético, que se clasifican ahí, todo lo que tengo al frente, no sé si sería un macho o una hembra, por eso también voy a dar pero básicamente la misma, y la misma retagina que les conté la otra vez. Y ahora sí, ya empezamos a hablar de patologías, a nivel de saco escrotal, ¿verdad? Ya tenemos en la cabeza las estructuras que le pertenecen al saco escrotal, y vamos a ir viendo algunas relacionadas. Bueno, ya sabemos para qué el saco escrotal, ¿por qué es que tenemos los ciclos afuera? La termorregular. La termorregulación. ¿Cuánta temperatura interior tienen que estar los testículos en relación con el cuerpo? Más o menos 2, 3 grados, 4 grados, depende de los peces. Entonces, ¿qué tan largo puede estar el saco escrotal distendido? Depende mucho de la temperatura ambiental y la temperatura corporal. Y el chiste es la temperatura ideal, Torres, Francisco. La temperatura ideal para la buena producción de los espermatozoides. ¿Quedó claro? Entonces, ahora sí. ¿Qué pasa si el saco escrotal es un proceso inflamatorio? ¿Verdad? Aumenta la temperatura automáticamente y aunque los testículos tengan los tobillos, ese proceso inflamatorio va a afectar la calidad de esperma, ¿verdad? Entonces ustedes han escuchado hablar de la historia, por ejemplo, digamos, yo tenía un toro, el toro le dijo que lo plasmosis, por ejemplo, el semen que estaba en los testículos se muere, el semen que estaba almacenado en el epidídimo se muere, ¿verdad? Entonces, si yo quiero tener calidad espermática, tengo que esperar, depende de la especie, por ejemplo, en el caso de los toros, 50-55 días para que el semen se reactualice y ya tenga calidad espermática. O sea, quiere decir que, digamos, si el toro pasó por un cuadro febril infeccioso hoy, durante 2 meses va a estar liberando el semen defectuoso. ¿Pero claro? Entonces yo no debería esperar utilizar un macho en reproducción que ha estado enfermo hace 15 días, hace un mes o mes y medio, porque todo el semen que está liberando puede venir con algún problema morfológico. ¿Pero claro? ¿Por qué? Porque el proceso inflamatorio, la fiebre, la calentura de cualquier enfermedad va a repercutir con la dinámica de la termorregulación testicular y consecuentemente la calidad del semen. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, si yo inicio mi época de monta, tengo una finca de ganado de carne y mi época de monta es de agosto a noviembre, por ejemplo, yo tengo que comenzar a chilear los toros desde 2 meses atrás. Entonces, si la época de monta empieza en agosto, ¿cuánto para atrás tengo que mejorar la alimentación y el manejo de los cuidados de ese toro? Como 2 meses y medio. Agosto para atrás sería junio, ¿verdad? Y si el ficho se enfermó en julio, yo no podría pretender tener buenos índices de fertilidad en agosto, septiembre, octubre, porque ese semen puede venir defectuoso. ¿Pero claro? ¿Sí? La parte externa del saco escrotal, como es piel, todo lo que hemos hablado de piel, que hablamos de continuación pasado, puede aplicar para saco escrotal. ¿Pero claro? No sé si han escuchado hablar de ese término. ¿A qué les suena hidro? Entonces, lo que significaría hidrogelio. Como de agua, escroto. Líquido, como decir una citis, solo que a nivel de saco escrotal. ¿Está claro? Posibles causas. ¿Por qué no se le puede decir edema, profe? Perdón. Porque el chocolate tiene más esta
enfermedades, ¿verdad? Que me pueden generar hidrocele. Bueno, líquido. ¿Por qué la citis me puede generar hidrocele? ¿Por qué creen ustedes? ¿Cómo? Entonces, recuerden que el saco peritoneal están comunicados por ahí, ¿verdad? O linfoma por los dos. ¿Quién se llena de líquido, básicamente? Túnica vaginal. Entonces, la bolsa, tengo una bolsa que se llama saco escrotal, hay otra bolsa que se llama túnica vaginal, donde están los testículos. Esa es la bolsa que se llena de. Eso debe ser una compresión, debe haber un montón de nervio. ¿Ah? Eso tiene que ser una compresión del nervio, tiene que haber un montón de dolor, ese líquido. Depende de la cantidad de tiempo para una compresión. ¿Cuáles eran las túnicas? ¿Qué dijimos? Bueno, Primero la vaginal, La vaginal, que es la que estaba hablando del climax, que es el que sube bajo, y la albuquina, que está completamente pegada al testículo. Y entre piel y vaginal está hablando la darto. ¿Qué es la darto? Es la que me forma las dos bolsas. Aquí tengo también que en el medio, entonces tengo el saco derecho y saco izquierdo. ¿Quedó claro? ¿Quién sería este? Sangre. Lo más fácil, la patada de los dos. ¿Quedó claro? Por los dos inflamatorios, ¿por qué puede haber un proceso inflamatorio del saco escrotal? Desde el punto de vista infeccioso, ¿cuál es la más común? Entonces, yo puedo tener lo que llamamos de orquitis, ¿verdad? Entonces, la orquitis, ¿qué era la orquitis específicamente? Inflamación del testículo, pero también puedo tener una inflamación de las túnicas, ¿verdad? Ejemplo, esta muchacha. ¿Verdad? Y puedo tener adherencias o fibrosis a nivel testicular. Recuerden que todos esos son temas de neurología, pero el chiste es que el testículo tiene que subir y bajar libremente dentro del saco escrotal. Si eso ya no se permite, es porque hay alguna lesión. Y esas que quedan. Una lesión, digamos, ese tejido fibroso, esas adherencias son porque es producto de una lesión. El animal puede Generalmente, hacer cuando hay adherencias, es producto de un proceso inflamatorio infeccioso. ¿Cómo ve uno una hernia escrotal? Digamos, si es una bolita ahí en el saco escrotal. Donde palpas, sentís el testículo y sentís tejido que se mueve. Entonces, ¿qué puede ser ese tejido adentro? Puede ser intestino, puede ser aumento mayor. La mayoría de los casos es aumento mayor. Ya cuando aumenta el cuadro, ya entran intestinos. Y terminan casos de cólico. Por ejemplo, si hay un estrangulamiento, Por ejemplo, para hacer cirugía de eso hay que abrir el saco escrotal. O sea, mejor descartarlo en ese caso, porque no creo que alguien vaya a pagar una cirugía. Hay gente que pasa. Caballos, por ejemplo, la gente pasa. ¿Alguna pregunta? ¿Algún tema ahí? No. Bueno, el siguiente sería el testículo y el epididimo, que ustedes sí recuerdan. El testículo y el epididimo, ¿verdad? Yo recuerdo, que no tienen absolutamente en la cabeza, ¿verdad? Es más común encontrar procesos inflamatorios a nivel del epididimo que el propio testículo. Entonces, siempre que haya un aumento de tamaño, o sea, que un aumento de tamaño, siempre es importante, o sea, no decir, mira, es el testículo, no ir a hacer una revisión del epididimo, porque ese proceso inflamatorio puede venir de epididimo. O palpación. Los pobres antes lo tienen. ¿Verdad? Si se forman o no se forman, los términos, ¿verdad? Ahora sí, detalles importantes. Creo que ya lo habíamos hablado también en ovarios, pero ¿qué sería una hipoplasia y qué sería una degeneración o atrofia testicular? La hipoplasia es que se formó pero en menor tamaño. Ajá. Y la atrofia es que se formó normal pero con una pérdida de la función. Entonces, exactamente. Creo que ya lo habíamos hablado en hembras, ¿verdad? También. Sí, pero no sabes qué es. Pues, ¿qué es lo importante aquí? ¿Verdad? Tengo el histórico de cómo eran los testículos antes de que llegaran a la pubertad. Entonces, si yo me encuentro un toro de 5 años con un testículo grande y el otro pequeño, asumiendo que el pequeño es el que está hipoplásico o atrofiado. Si no tengo el histórico, no puedo asegurar uno bueno. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, los epididimos que no se formaron los dos. ¿Ah? Los epididimos que no se formaron. Monarquidemos que no llegó uno, solo uno se hospedó en el saco escrotal. O sea, sería como criptorquidio. Ajá. Sí. ¿Quedó claro? Y aquí otra vez, ¿verdad? ¿De qué depende el buen tamaño de los testículos, por ejemplo? De situaciones como estas. ¿Está claro? Situaciones como estas.
Y aquí nada más para contarles, ¿han escuchado hablar de ese técnico? Es común, no es común, pero probablemente se lo vayan a encontrar, principalmente cuando trabajen con carneros o con chivos, ¿verdad? Es los granulomas espermáticos. ¿A qué les suena un granuloma espermático? Por el nombre que interpretaría. ¿Qué es un granuloma para ustedes? ¿A qué les suena el granuloma? ¿Como grano? No. Algo más técnico, por favor. Como tejido como fibroso, ¿no? ¿Qué más? Cuando hablamos, recuerden cuando el pasado cuando hablamos de necrosis caseosas. ¿Cuáles eran las características de la necrosis caseosa? Un tipo, o sea, va bajo esa línea, entonces un material con aspecto gaseoso, depende del tiempo, ya llega a haber calcificación, ¿verdad? Endurecido y fibrosis, ¿verdad? Viene de aquí, producto de esto. Está claro. Entonces, ¿cuál es la definición del término concreto para que lo entiendan? Algunos animales, machos principalmente, huevos y cabros, ¿verdad? Presentan malformaciones de los túbulos seminíferos. Ustedes recuerdan, sí recuerdan que son los túbulos seminíferos, ¿verdad? ¿Qué sigue después del túbulo seminífero? ¿El diferente o no? Antes del referente, está el referente, pero en medio falta uno. ¿No recuerdan la referente? No, la referente testicular, perdón. Supongamos que son los túbulos seminíferos, ¿verdad? Todos terminan decayendo en la red testicular y todos terminan recogiendo en el conducto eferente. Entonces, el chiste es que algunos animales por malformación, algunos de esos vienen, el chiste es que fluya, ¿verdad? Entonces, por malformación, algunos vienen sellados, vienen obstruidos. Entonces, el espermatozoide no puede seguir. Entonces, el testículo produce el espermatozoide, lo descarga en todo el conjunto de los conductos que tienen que llevarlo hasta el epidídimo. Entonces, como algunos están sellados, por decirlo así, o no tienen la continuidad, los espermatozoides comienzan a acumularse ahí, ¿verdad? Y algunos de ellos inclusive se meten dentro del intersticio al estar atrapados. Entonces, eso genera un proceso inflamatorio que se llama. Entonces, cuando ustedes vienen a papar los testículos, van a tener testículos duros o de ciertas áreas flácidas y van a hacer un ultrasonido y van a ver todas los granulomas y la presencia de cáncer. ¿Quedó claro? ¿Sí? Consultas. ¿Y hay algo característico como para uno poderlo diferenciar de alguna otra masa? No. Profe, no puede, perdón, ponga la pregunta. Cuando hay hipoplasia, digamos, del testículo, uno puede pensar en diarrea viral móvil. Entonces, ¿La hipoplasia qué, bro? testicular, que es antes de la pubertad, digamos. No tengo la última parte. Hipoplasia testicular, digamos, ¿qué? uno puede pensar en diarrea viral móvil porque hablamos de que Sí, lo bien. Es una malformación. ¿Qué hay ahí? ese epidídimo está como muy largo, ¿no? Una cola muy grande. Y ahí está comiendo la mano. ¿Qué vemos aquí, perdón? Una cola del ritmo muy larga. Una cabeza, perdón. Ah, no, sí, una cola. El problema aquí es esto, que los conjuntos de polvo del tamaño normal pareciera que el defecto es el otro. El problema es que esos muchachos no crecen lo que tienen que crecer. ¿Cuál es el problema de ahí? No eran más grandes que otros. Entonces, la pregunta es: ¿Qué es? ¿será que uno está inflamado o será que el otro está Atrofiado. atrofiado o hipoplasia? ¿Verdad? Ese es del otro lado, si uno puede ver la diferencia entre el testículo y el otro, ¿verdad? Y allá les pongo unas bolitas perfectas. ¿Se quedó claro? Algunos ejemplos dentro de los tumores que podemos encontrar, como los más comunes, ¿verdad? A nivel de testículos, eso porque ya que saben qué es, ¿verdad? Y
¿Quién era el cordón espermático? ¿Quién conformaba el cordón espermático? Ajá. El referente, nervio, arteria y vena. Ustedes recuerdan que el revoltivo de la arteria le llamamos el plexo papiliforme. Entonces, ese es el cordón. ¿Qué hay problemas los más comunes que podemos encontrar en el cordón espermático? La torsión. ¿Han escuchado el término de las varices? De la torsión es algo que se atrofia. Ahora, todo el mundo conoce las varices de la gente. Entonces, eso es una varice del intestino. Pero, ¿qué sería la varicocele? Es una saculación, un aumento del tamaño de los vasos sanguíneos, ¿verdad? En este caso del cordón espermático. Entonces ustedes palpan el saco escrotal, van a sentir el testículo y van hacia el cordón espermático y van a sentir un montón de ovulaciones anormales donde debería ser casi que listo. Nada más recuerden, van a ver el nombre popular, pero para después la explicación. No sé si después se podría escuchar ese nombre, los minucillos, ¿verdad? Creo que la gente popularmente le dice el plexo papiliforme. Entonces, el plexo papiliforme es arteria ahí y vena, ¿verdad? Pero en la base, aquí viene el testículo, en la base, la vena comienza a darle vueltas a la arteria. Entonces hay un aumento de volumen en este segmento aquí. ¿En quién principalmente? En los caballos, en términos de los minucillos. Les comento esto para que no confundamos todo eso con varicocele. Entonces recuerden que es normal que en la región más distal de los vasos sanguíneos, el plexo papiliforme, la vena, le da varias vueltas a la arteria. Que no se confunda con varicocele. ¿Y la torsión es qué? ¿Por qué pongo ahí torsión y cirugía después? ¿Quién es la curiosidad? El chiste de pictorquía es que el testículo nunca se depositó en el saco escrotal, se va a quedar en el abdomen. Ahora, como está ahí adentro, hay movimientos, entonces es probable o puede llegar a pasar que un animal con pictorquía dolor abdominal cólico por una torsión del testículo que nunca hago. Si no es que la torsión lleva. No, es que digamos, o sea, el bicho pictorquía tiene el riesgo de una torsión testicular, un problema de cólico y inmediatamente lo tiene. ¿Quedó claro? Sí. Y ahora sí, seguimos con las glándulas. Y ya saben los nombres, entonces les pongo un par de ellos, ¿cómo se llaman ya los inflamatorios? Ellas llegan a inflamarse o a infeccionarse, ¿verdad? Ejemplos de bacterias que pueden llegar a generar procesos infecciosos en las glándulas. La infección puede venir desde la uretra que sube a las glándulas o desde el epidídimo, alguna bacteria que llegara vía sangre se instala en el epidídimo y el epidídimo puede robar más a las glándulas. ¿Quedó claro esto? Ok. Todo el mundo escuchamos de la hiperplasia prostática, ¿verdad? ¿En quién es común la hiperplasia prostática? En animales ya mayores, bueno. ¿Pero en cuál especie? Humanos. Además humanos. Cuando los bichos no son castrados, ¿verdad? Entonces que sepan que es un común en perros no castrados, ¿verdad? Y básicamente es un aumento de tamaño y la consecuencia del aumento de tamaño es la obstrucción. Hipoplasia prostática, ¿cuándo llegamos a tener hipoplasia prostática? Pues, yo castro el bicho joven, ¿verdad? Nunca hay un desarrollo de la glándula como tal, y todo eso, porque sería una glándula normal, el bicho entero, o sea, una próstata en un perro de 20 kilos, una próstata puede medir 3-4 centímetros, y en un perro castrado a menos de 1,5 centímetros. Hasta puedes encontrar las alas. ¿Influyen algo? Ejemplos de bacterias que pueden afectar la próstata. ¿Alguna pregunta? Ahora sí, a nivel de pene. Todos han escuchado hablar de ese término, ¿verdad? Pues, balanitis o falitis. La literatura son sinónimos, pero no, ¿verdad? Estamos acostumbrados a utilizar este término aquí para referirnos a la inflamación del pene, pero específicamente la balanitis hace referencia
glande del pene, ¿verdad? Si yo quisiera utilizar el término correcto, debería ser, si es todo el pene inflamado, debería utilizar la falitis. Pero es muy común que ustedes encuentren en la literatura y siempre que se habla de balanitis, relacionando con la inflamación del pene como tal. Pero que sepan que el término específicamente es para inflamación del glande peniano. ¿Pero claro? Profe, yo he escuchado balanopostitis. Exactamente, que es, ya vamos a ver esto. Aquí relacionamos con postitis, a prepucio de siltén, la mucosa del prepucio inflamada y además el pene inflamado, luego el término balanopostitis. Pero puede ser solo una lesión que se concentre única y exclusivamente en el pene. Ustedes van a ver la balanitis, ¿verdad? Pero que les quede claro que el término específico balanitis se refiere al glande del pene. ¿Sí? El término más correcto sería, si es todo el pene inflamado, balanitis. Claro, entonces ahí les pongo ejemplos de algunos agentes infecciosos que pueden generar la inflamación. ¿Ya los han escuchado ya? Sí. ¿Síntomas? Hormonas que no, el porcentaje de preñez disminuye, ¿no es cierto? Se generan abortos, en la hembra generan abortos, ¿verdad? En el macho podríamos encontrar. Y yo creo que nada. No es por Relaciones. ¿Recuerdan la foto que vimos de la hembra con agnitis? ¿Recuerdan las ampollitas? Ajá. Exactamente aquí. ¿En quién? ¿En quién? Glande. La hipoplasia también del pene, animales castrados muy temprano cuando llegan a desarrollarse. No sé si lo van a ver la foto abajo. ¿Qué ven en esa foto? a la de Fianza. Ah, Eso lo vimos en laboratorio, también había uno así, ¿se acuerda? Parecía. bueno, Todos. una vez el pene normal, ¿quién es este aquí? El frenillo peniano, ¿verdad? Entonces, una persistencia del frenillo peniano que impide la función normal del pene y la detención. Vamos a decir, los términos, ¿saben qué significan? ¿Qué sería fimosis y parafimosis? Parafimosis es que lo tiene expuesto y no lo contrae. Exactamente, parafimosis es que el pene está expuesto y no logra retraerlo. Eso no es priapismo, profe, perdón. Eso no es el Priapismo es el término siguiente y se refiere a erección. Entonces, ¿qué es? Damos ejemplo de aquí. Pene expuesto que no logra recolocarlo en el saco prepucial. ¿Quedó claro? Este es lo opuesto. ¿Qué es el opuesto? que no se expone. No logra sacarlo. Generalmente por el estrechamiento o estenosis del orificio del saco prepucial. Entonces, no logra exponer el pene, no logra salir del saco prepucial, ¿verdad? Aunque tenga la erección, no logra salir. Y este, por el contrario, no logra recolocarlo en el saco prepucial. Pero no tiene que haber una erección, simplemente el pene expuesto fuera del saco. Ahora sí, el priapismo es una erección prolongada, ¿verdad? Pues, el animal puede pasar 2, 3, 4, 5, 30 días, toda la vida con el pene, es el término de priapismo, erección prolongada. ¿Claro? ¿Y la historia que siempre fue? Pues, ¿Estoy aquí? La historia que siempre fue aquí. Que un amigo mío en la universidad, él tuvo accidente, se fue a bañar en un río, hizo un clavado y se clavó en el río, pegó la juca en un banco de arena y se quedó en las cervicales. Y pasó en coma, como 6 meses y para ley como 3 años. Pero el chiste es que mientras él estaba en coma, le dio diabetes. Entonces pasó como 3 meses con elección. Pero era la historia triste. Un enfermero no trabajaba su cuerpo. ¿Qué? Él no estaba en coma, lo que no podía era manifestarse. Entonces, él consciente, él veía donde el mae entraba, le hacía todo lo que le daba la gana y se iba. La mala suerte del enfermero fue que cuando el mae ya lo recuperó, el mae lo dio. El mae pasó como 3 meses con erección constante y cochino primero se botaba de. Cochinilla. Profe, la cepromacina, entonces, priapismo o parafimosis. Es que yo creo que la cepromacina no genera. Profe, nosotros enseñaron que dijimos generaba ¿Sí priapismo. no genera erección? Es la que también. Entonces, no, es la cepromacina. Lo que he escuchado es que es prolapso del pene, me dicen, ¿verdad? Pero sí, puede existir la duda ahí porque
creo que no es una elección Sí, es que simplemente para ir para afuera. la vez que hicimos en el Calle Blanco yo vi que no estaba directo, si lo extrae, es para Pero podría pensar que el pelo no viene de aquí. ¿Quedó claro? Esos de aquí. Hipospandia, epispandia. ¿Cuál sería la posición normal de la uretra? El meato urinario en los machos. al centro. En el centro. Entonces, eso de aquí es la uretra desviada ventralmente, la uretra desviada dorsalmente. Son más abajo, más arriba, digamos. ¿Y en qué nos afecta eso, entonces? Supongamos que este es el pene, aquí lo normal que debería estar la uretra. Desviado hacia abajo, hipospandia. Desviado hacia arriba, epispandia. ¿Quedó claro? Y aquí nada más le pongo estos dos aquí. Asumo que han escuchado hablar de este término, que es súper común, ¿verdad? Que dice, es que se golpeó el pene, se cayó, ¿verdad? Fractura, el término de fractura peniana solo podríamos utilizarlos en los animales que tienen hueso peniano. ¿Quedó claro? En los otros animales, se hace un caballo, sufre un golpe a nivel de pene, el término que debe utilizar es un hematoma peniano, porque nunca se lo va a llegar a fracturar porque no tiene hueso como tal. Pero nada más, lo pongo aquí para hacer la aclaración, ¿verdad? Existe la fractura peniana en quienes, en las especies que tienen el hueso peniano, ¿verdad? Por algún golpe, atropellamiento, etcétera, etcétera, y viene una fractura del hueso peniano como tal. Las especies que no tenemos hueso peniano y sufrimos un accidente a nivel de pene, de un golpe, un atropellamiento, lo que ustedes quieran, entonces va a venir una lesión de los tejidos del pene como tal. Y entonces vamos a llamarlo de hematoma peniano. ¿Quedó claro? No entendí el hipospandio y el epispandio. Eso hace referencia a la posición del meato urinario en la salida del pene, ¿verdad? Bien, recordemos que la uretra en los machos está dentro del pene, ¿verdad? Y al final de la uretra, que es el meato urinario, donde sale la orina, tiene una posición. ¿Cuál posición? Exactamente en la parte craneal del pene, ¿verdad? Ahora, hay animales que nacen defectuosos, o la uretra desviada hacia abajo, o la uretra desviada hacia arriba. Entonces, si la uretra está en la parte, bueno, este es el pene normal, ¿verdad? La uretra está aquí, pero si la uretra se formó aquí, o sea, la salida de la orina es por aquí, le digo Hipospandia. hipospandia. Si la orina sale por aquí, le digo Al epispandia. frente y al lado. No, arriba y abajo. Arriba y abajo. Ah, ok. Sí. Arriba y abajo. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya para terminar, términos relacionados con el prepucio, y entonces vamos a hablar de ositis. Diferente de prospatíticos, ¿verdad? No confundan el examen. ¿Por qué puso ahí prepucio de los ojísticos? Ah, ¿Por qué puso ahí? ok, entonces ahora sí. ¿Por qué les pongo estos de aquí? Todos, si saben los quiénes, denme ejemplos. 8 razas que pertenecen a este grupo. Brahma, Lucerácea, Red City. Es como un Brahma, ¿no? ¿Recuerdan las características anatómicas de estos bichos? Que tiene el prepucio muy La historia de orejas largas, papá larga, prepucio pendulante. Entonces, al tener el prepucio pendulante, existe el riesgo de que lo vayan a golpear en piedras, en arbustos, en matas espinosas, etc. De hecho, en los años 80, en Costa Rica se creía que cuanto más largo el prepucio, mejor era el toro. Entonces, la gente seleccionaba a los toros por largo del prepucio. Había toros que el prepucio les pegaba al suelo, ¿verdad? Entonces, ahí como se van a perder los problemas, porque imagínate un prepucio pegando en el suelo. Entonces, los bichos no montaban porque andaban siempre lesionados, con el prepucio lesionado, porque se lo bajaban, se lo golpeaban, lo disparaban, etc. Los juegos que les pongo eso de aquí. ¿Verdad? Que eso no pasa en los mostauros, porque los mostauros son de prepucio más cortos. ¿Quedó claro? Ok, ahora, todos sabemos quién es el esperma, ¿verdad? ¿Quién lo produce? Entonces, la falta de higiene o la falta de limpieza, por ejemplo, digamos en caballos, el exceso de veneno, las bacterias generan un proceso de inflamación a nivel del prepucio. Igual puede pasar en cerdos. Si ustedes recuerdan, el cerdo tenía el divertículo prepucial, ¿verdad? ¿Recuerdan? Entonces,
almacena gran cantidad de orina y eso ya puede predisponer a infección. ¿Tienes eso? ¿Qué tipo de lesión va a generar? ¿En verdad las ampollitas que hay una? ¿Han escuchado hablar de eso? ¿Ya se te han escuchado hablar, verdad? En el caso de las hembras, este es normal a nivel de vagina, entonces aquí es normal A nivel de prepucio y de pene también. Es inclusive, hay que tener mucho cuidado porque a veces uno dice, mira, me duele al que tiene TBT y uno saca el pene y uno lo ve. Y generalmente lo puedes encontrar en donde están los puntos penianos, pero realmente hay que exponer todo el pene para poder llevarlo. Entonces uno me expone el pene y no tiene nada. O aquel olor extraño y es porque está en la pura base del pene y no logra. Y habría como algo así, por ejemplo, como que el toro no monte o algo así, o que tenga como remedio transmisible igual que el Es un perfil. Ah, ¿Sí recuerdan el papiloma? Entonces hay un tipo de papiloma. Sí, aquí es una de mayor tamaño, ¿verdad? Y más obstructivo, entonces, y se posiciona dentro del prepucio, afectando inclusive la forma de exponer el pene. Puede llegar a afectar eso. Eso sí lo conocen, ¿verdad? Pero así como lo podemos tener en la boca, pues los caballos, en la boca, en la nariz, lo pueden tener también en el papiloma. Pero claro, sí.